tal? Buenas tardes. Estamos muy contentos de estar con ustedes aquí. De parte del Colegio de Sonora les damos las bienvenidas y las buenas tardes. Nos disculpamos por empezar un poco tarde, y ustedes saben las circunstancias técnicas. También quizás ustedes esperarían al maestro Oscar Mayoral aquí en esta presentación. Sin embargo, por cuestiones también de trabajo tuvo que salir y me invitó a su servidora y me pareció excelente, ya que con mucho gusto yo estaba aquí para asistir a esta charla con Víctor, ¿verdad? Tuve el honor de dirigir su tesis de maestría y ese es el tema que nos convoca hoy tarde en este bello lugar. Migración cubana a Estados Unidos. Es muy importante decir que uno de los grupos migratorios que se han perfilado los últimos años con más abundancia en Sonora ha sido el grupo de personas migrantes de Cuba. ¿Cierto, Víctor? Recordemos el año pasado, por ejemplo, cómo cientos de personas, niños, niñas y adolescentes estuvieron ubicados en el gimnasio Ana Gabriela Guevara, que fungió como albergue para esta población. ¿De qué trata tu tema de maestría, Víctor? Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia estar aquí como persona originaria de Cuba, la recepción que has tenido y cómo ello ha influido para llevar a cabo esta tesis, ¿verdad? Pues sí, como bien dice, primero buenas tardes a todas las personas que nos siguen por las redes sociales del Colegio de Sonora. Eh, una vez más, disculpar por la demora de inicio de la transmisión y del evento general. Pues la tesis fue un análisis de la migración cubana a Estados Unidos desde la perspectiva de unos artículos académicos publicados en dos revistas, que son las revistas, por decirlo así, oficiales del discurso migratorio, en la construcción del discurso migratorio en Cuba, a partir de la metodología del análisis de discurso. Básicamente me centré en ver qué es lo que se estaba diciendo desde la academia, que además en Cuba sabemos que todos los medios, tanto académicos como de producción, como medios de comunicación, son centralizados, estatales, y entonces mi interés surgió de ver cómo se manejaba desde el punto de vista científico el discurso sobre la migración cubana, que por ende sabemos de boca en boca que es una migración después del 59 con carácter eh, eh, como decir, de manera prolongado y continuo desde Cuba hacia Estados Unidos en grandes oleadas. Estas oleadas pueden clasificarse a partir del año 1959, en los años 65, 80, en el año 1994 y después en el siglo XXI que inicia como tal la migración fronteriza. Estas oleadas anteriores habían sido netamente por mar y por aire. Estos periodos, pues, como bien se dice, inicia con el triunfo de la revolución, el gran éxodo de 1959, que tiene que ver con la nacionalización de todas las propiedades y de todos los medios de producción y comunicación y todo el sistema educativo. Todo lo que se conoce lo que se conoció en Cuba antes del 59 pasa a ser propiedad del Estado. Y eso produce que muchas personas decidan abandonar el país, incluidos, por supuesto, científicos, investigadores, académicos. Y también, pues, esto genera que la revolución haya tenido que generar un nuevo sistema educativo, un nuevo sistema científico o de innovación científica, una nueva estrategia para promover el desarrollo de la ciencia en Cuba. Y se genera este paradigma de ciencia desde el autoritarismo o desde la estatalización de los medios de producción científica, amparado a la ideología marxista-leninista, una ideología que, como sabemos, nació en los libros de texto, viene de Carlos Marx, pero que se fundamentó estatalmente en la Unión Soviética, en la extinta Unión Soviética. Entonces, en este éxodo, pues, dio pie a que se reformara todo el sistema educativo y como otros de los tantos subsistemas de la Revolución Cubana. El éxodo de Camargo, otra gran oleada en Cuba, pues fue en el 1965, que también fue un éxodo marítimo, un éxodo casi que forzoso ante la presión que ejerció Cuba a Estados Unidos para tener conversaciones migratorias y establecer puentes de migración regular a los que Estados Unidos de alguna forma se abstuvo de llevar esas decisiones
a término y pues el gobierno cubano decidió abrir fronteras marítimas para que todo el que quisiera irse se fuera. Lo mismo pasó en el Mariel en 1980, una crisis migratoria que estuvo antecedida por los sucesos que ocurrieron en la Embajada del Perú en La Habana. Vienen muy a tono porque algo, no vamos a decir similar, pero bueno, es graciosa la respuesta que dio el presidente, el actual presidente cubano, a los hechos que ocurrieron en la Embajada de México en Perú. Él condena ese hecho cuando en 1980 Fidel Castro vapuleó a miles, cientos de miles de cubanos que solicitaron asilo de manera voluntaria en la Embajada del Perú en La Habana y fueron castigados, condenados, pues expulsados, golpeados de la peor manera. Y es gracioso como un presidente cubano actual condena estos hechos cuando Fidel Castro en un momento determinado le soltó las tropas a los cubanos que voluntariamente iban a pedir asilo a la embajada de Perú en La Habana, pues. La otra gran crisis o gran éxodo migratorio en Cuba fue la crisis de los Beceros en el 94, que generó una salida masiva en 3-4 días prácticamente en menos de una semana salieron 33.000 personas de Cuba. Esto estuvo antecedido por el maleconazo, una de las grandes protestas que hubo en esos años debido a la caída de la Unión Soviética, es decir, la extinción o la desintegración del campo socialista, que redujo la economía cubana a cero, a la opción cero casi, que era cocinas colectivas. Nunca se llegó a implementar, pero fue en un momento determinado, se paró en una tribuna y dijo que lo que faltaba era que todo el mundo sacara lo que le quedaba en la casa, a cocinar entre todos, a comer entre todos. Entonces fue cuando la gente efusivamente salió a protestar y fue el famoso maleconazo, que también estuvo antecedido por un hecho fundamental que no se trabaja mucho en el tema de la migración cubana, que es el hundimiento del remolcador 13 de marzo, donde las tropas cubanas, perdón, donde otro remolcador, siguiendo órdenes de la Marina y del Estado cubano, hundió con mangueras de chorro de agua a un remolcador que supuestamente que se habían robado, vamos a decirlo así. Muchas personas forzaron al capitán, sí, sí, forzaron a que este remolcador fuera a aguas internacionales y saliera de Cuba. Entonces la respuesta del Estado en ese momento fue hundirlo, acomodar al lugar y se salvar, que se pudiera salvar. Se salvaron algunas cuantas personas, la gran mayoría se hundió y esto, pues, toda esta serie de hechos trajo como consecuencia la crisis de los balseros. Y en el siglo XXI la migración transfronteriza, que es un fenómeno que aquí en México estamos un poco más, se está más asociado con ese fenómeno, porque es la migración de a pie, o vamos a decirle de a pie no, sino la migración que usa diferentes medios de movilidad para llegar a los Estados Unidos y que generalmente cruzan fronteras nacionales en determinados rangos de tiempo, ¿no? Y con recursos propios o prestados. De alguna manera, mi propósito fue ver qué se estaba diciendo desde la academia en esas revistas que son oficiales. ¿Por qué oficiales? Porque pertenecen a la Universidad de La Habana. Son las publicaciones seriadas de la Universidad de La Habana que hablan de migración cubana, las que tienen la voz autorizada para hablar de eso. ¿Y por qué la Universidad de La Habana es oficial? Es un órgano oficial, pues porque responde al Consejo del Ministro y al mismo tiempo al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Cuba, pues. Y estas dos organizaciones responden al Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros no es más que el Partido Comunista de Cuba y el Consejo de Estado. Es decir, es toda una estructura de mando y una estructura de gobierno que determina hasta cierto punto qué es lo que se puede hacer y qué no en cuanto a ciencia y en cuanto a otras cuestiones como la cultura, el deporte, por decirlo así de manera rápida, ¿no? Muy bien, Víctor, déjame hacerte una pregunta. Yo recuerdo las conversaciones que teníamos con los integrantes de tu equipo de lectores, a quien mandamos un saludo al colega José Guadalupe Rodríguez de la Unison, ¿recuerdas? A la doctora Patricia. A la doctora Patricia Guerrero de la Yata, y hablábamos, y teníamos esas pláticas muy sabrosas porque notábamos tu pasión por el tema
tema, tu interés por el tema y tú mismo de Cuba, ¿verdad? Así es. Entonces, una parte que siempre nos ha interesado preguntarte y que nos gustaría que nos hablaras es cómo separarse metodológicamente, ¿sí? Del tema de objeto de estudio de una tesis cuando uno es, dirían los clásicos, insider, ¿verdad? Eres de adentro y estás hablando y redactando una tesis desde el punto de vista tuyo, con una marcada identidad, ¿verdad? De lo que has vivido. ¿Cómo te separaste? Yo creo que esa es una pregunta muy interesante para los estudiantes de todos los niveles, especialmente los que están haciendo ahorita alguna tesis de maestría, doctorado, que nos están escuchando por las redes del Colegio de Sonora. Los invitamos a que se conecten, está muy suave la plática. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, yo creo que eso es algo un poco difícil de lograr porque desde que uno selecciona usted un tema de investigación, uno ya siente admiración, pasión y desvelo por eso que quiere investigar. Y yo creo que en el proceso uno se va enamorando más de su tema de investigación. Entonces, en el caso mío, como yo soy cubano, como estudié el tema de la migración cubana y más aún el discurso oficial, es decir, mezclé la comunicación y el periodismo con el análisis de discurso y el tema de la migración, a mí me costaba trabajo separarme un poco de las problemáticas que yo analizaba y me costaba trabajo creer que investigadores ya posicionados en temas migratorios estuvieran diciendo o repitiendo de manera laxa y relajada y como un bloque de concreto que tú vas poniendo uno sobre otro, las mismas frases, las mismas palabras, las mismas ideas, sin un análisis concreto de la realidad cubana que impulsaba la migración. No, es muy fácil llegar a un papel y decir, la migración cubana es producto de que el Estado, de que Estados Unidos con su política migratoria incita a los cubanos a emigrar. Es decir, cualquiera puede decir eso y es la salida más rápida que puede tener cualquier y académico, investigador o cualquier teórico. Pero yo creo que la realidad es lo que muchas veces se pasa por alto en en el caso de Cuba, en este tipo de investigaciones o de artículos que hablan sobre migración cubana, ¿no? A mí me pasaba que yo veía esos textos y me enojaba, porque yo soy migrante y yo sé lo que yo pasé para salir de Cuba y sé lo que viví estando en Cuba sin pensar en migrar. Y cuando yo escucho y veo y leo casos de personas que pasaron infiernos literalmente para llegar desde Cuba a Estados Unidos, cruzaron selva, ríos, fueron asediados, fueron extorsionados, fueron incluso violados. Cuando yo escucho todos estos testimonios de otro proyecto que estoy trabajando, yo digo, bueno, entonces, ¿dónde está la verdad ahí sobre la migración cubana? Si no la tienen en la academia cubana que responde a un principio de discurso oficialista, una serie de narrativas aisladas que se van escalonando y van generando desde diferentes perspectivas, diferentes actores, diferentes voces, una sola línea de discurso y eso es lo que hay que seguir y todo el mundo vamos por allá y no, nadie más puede decir algo que vaya en contra de esto, ¿no? Y entonces yo, de cierta forma, eso fue lo que me propuse ver y sí me fue difícil, me fue difícil. Yo creo que lo logré y a mí lo que me ayudó a lograrlo fue los procedimientos que usé, que fue el software más QDA, que me alejó de esa pasión al leer yo el texto directamente y me sacó lo que había en cada texto y me sacó lo que decían de manera clara y explícita los artículos, pues, los investigadores, ¿no? Y a partir de ahí fue que yo pude, por decir así, ponerle más atención al discurso en sí y no enfadarme con lo que estaban diciendo, incluso con lo que no decían, que era lo que más me molestaba a mí. No solo lo que decían, sino lo que omitían. Yo creo que a veces en mi tema de investigación se tornó más importante lo que no decían que lo que estaba explícito en los artículos. Esto fue uno de los señalamientos que hizo la doctora Patricia Alayate, que hizo el doctor José Guadalupe, y al final fue un consenso que digamos que el artículo de la tesis para presentar en alguna revista indexada tenía que girar en cuanto a lo que no decían las revistas, Así es. más que en lo que ya estaba escrito sobre migración cubana a Estados Unidos. Yo creo que eso, y el software sí me permitió darle esa objetividad, esa concreción, esa lógica que yo estaba buscando y que era lo que a mí me había, en algún momento cuando defendía el tema con pasión en las clases, era lo que a mí me mantenía sesgado, pues, sesgado, porque como yo había leído tantos textos de migración y yo conocía el fenómeno de la migración cubana desde adentro, yo decía, no, pues esto es lo que yo creo y yo creo que lo están haciendo así porque están siguiendo una línea de discurso oficial tal. Y entonces
esta metodología con el procedimiento me permitió básicamente separar la pasión de la lógica y lograr un resultado de investigación que es básicamente centrado en lo que estaba plasmado en las revistas. Qué bonito eso que hablas, ¿no? Separar la pasión de la lógica. Nosotros hablamos de la objetividad metodológica, sí, hablamos de la vigilancia epistemológica y definitivamente hablamos también de que desde el momento que uno elige un tema de investigación se pierde ahí la objetividad famosa, porque hay un interés personal en llevar a cabo esa investigación, pero es la vigilancia epistemológica la que hace que el producto, ¿verdad?, lleve a buen puerto, dado todo el andamiaje teórico y metodológico. Y eso es muy interesante. Ahora, con todos estos detalles que nos has dado, Víctor, ¿por qué México? Ahora estamos viendo, especialmente en los últimos 2 años, la llegada de cientos de personas originarias de Cuba. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué has descubierto en relación a esta ruta, ¿verdad? Que también la hablamos en clase. ¿Qué tiene México? Sí, también cómo las personas procedentes de Cuba que intentan llegar a Estados Unidos cruzando México, cuáles son las principales dificultades que se han encontrado, ¿verdad? Tenemos otras personas que nos ha tocado entrevistar de otras nacionalidades que se la han visto negras, ¿no? Así es. Muy negras, pero también hemos visto cómo las personas de Cuba, tienen muchos recursos y muchas herramientas, sí, herramientas interesantes, redes sociales, recursos materiales, recursos simbólicos. ¿Cómo la ves tú? Sí, de hecho, mi tesis cambió mucho. Cambió desde el primer semestre y cambió 2 veces más en el segundo, en el tercer semestre, hasta que ya en el tercero logré aterrizarla y bueno, concluirla. Pero inicialmente yo estaba haciendo entrevistas sobre las rutas migratorias, sobre migrantes cubanos por Latinoamérica, es decir, cómo lograron salir de Cuba y cruzar, y bajo qué condiciones y con qué problemáticas se enfrentaron, ¿no? Entonces, ese primer objetivo yo no lo deseché y yo seguí poco a poco haciendo mis entrevistas y a la luz de hoy tengo 16 entrevistas de aproximadamente más de una hora, hora 30 de plática en las que se narran todas las, vamos a decir, vicisitudes que pasaron y que siguen pasando migrantes cubanos, personas con determinado capital que deciden irse a los Estados Unidos bajo cualquier condición y usando los medios y cruzando los territorios que sea necesario cruzar. En efecto, hay testimonios muy desgarradores. Recientemente hice una entrevista a un muchacho que me decía que cruzó todo el desierto de Sonora con 2 cadáveres en la plancha de una camioneta porque no habían querido pagar al coyote. Sí, y tengo testimonios de otro joven que cruzaba con sus hijos y que en Honduras cruzó un pantano que para escapar de la migra tuvieron que tirarse de la camioneta, correr la calle y corriendo tanto cae en un pantano y los hijos se empiezan a hundir y él tiene que cargar a los hijos, uno en cada hombro, y echárselo ahí y salir hasta que otro que iba cruzando adelante le tira un palo, el mismo coyote ya cuando le tira un palo y saca a los chamacos y así es como logra salvarse y logra salvar a su familia. Historias como esas te mueven el piso porque realmente te das cuenta de todo lo que está dispuesto a hacer una persona para dejar atrás una serie de condiciones e ir a conquistar esperanzas y a tratar de lograr establecerse en otro lugar, ¿no? Respecto a la situación que tiene México, pues geográficamente México es el país que antecede a los Estados Unidos. Siempre va a haber conflicto migratorio desde el punto de vista, vamos a decirlo, estatal o nacional, porque si se sigue la lógica de las teorías clásicas de la migración, los temas de la política nacional y el nacionalismo y el cuidado de las fronteras, va a ver el fenómeno de la migración como una problemática más que como una ventaja o una solución o con una condición migratoria natural, pues, de la gente a expresar y a realizar su derecho a moverse, pues, a migrar o a cambiar de condiciones de vida, ¿no?
Yo creo que en ese sentido México expresa una política migratoria muy promigrante, pero en la práctica carece mucho de políticas concretas que den cobijo al migrante. Es un tema que siempre discutimos todas las clases, que no nos cansamos de manosear, porque lo vemos, por ejemplo, en mi caso, yo soy migrante regular, que he tenido ciertas condiciones legales ante el Instituto Nacional de Migración y todavía tengo problemáticas ante determinadas instituciones públicas o privadas para hacer trámites burocráticos porque simplemente no nací aquí, pues. Es entendible hasta cierto punto. La misma Constitución mexicana expresa que, en otras palabras, México para los mexicanos, pero la realidad del mundo ya es otra. Sí, no hay Sí. países netamente con una población netamente pura, ya eso es un mito que quedó en el pasado, ¿no? Ejemplo de ello es Estados Unidos, pues. ¿Qué país con más índice de migración de poblaciones de otras etnias o de otras diásporas que Estados Unidos, ¿no? Así mismo. Entonces, de cierta manera vemos cómo, yo creo que Estados Unidos en ese sentido es un ejemplo, a pesar de que hay estados que hacen campañas anti-inmigrantes. Yo creo que Estados Unidos es el mejor ejemplo para un país multicultural, tal y como lo es, pues, que hay etnias, que hay razas, diásporas de todos los países del mundo que se asientan y encuentran un lugar y hacen una vida, pues. Y muchas veces vemos migrantes que ante la imposibilidad de entrar a Estados Unidos escogen México como segundo destino, pero lamentablemente no existen esas condiciones legales para que esas personas puedan hacer una vida aquí por libre y sana voluntad. Muchas veces el camino es la deportación o el encierro momentáneo hasta que se haya una solución de los temas legales y lamentablemente existe esta problemática, esta visión todavía de la migración como un problema. Se criminalizan migrantes, realmente se ve como el extraño, el extranjero y hasta que no cambie ese paradigma desde el punto de vista estatal, la sociedad tampoco lo va a asimilar, porque se sigue pensando en que el migrante viene a desplazar al otro, a quitarle sus oportunidades, y no es así para nada. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Sonora, que es una región además fronteriza, que eso le da un doble carácter, un doble sentido a la migración, porque vemos la migración de México en Sonora, de otros lugares de México, vemos la migración de Centroamérica, vemos la migración de Sudamérica en Sonora y vemos la migración de retorno en Sonora, que es un epicentro de flujos migratorios que le dan, creo que todavía mucha gente no percibe Sí, la efectivamente. importancia territorial geográfica que tiene Sonora es un canal, un puente migratorio y hay mucha gente que llegan y se asientan y la ciudad ha crecido y todavía eh, en el mismo Sonora tenemos la ley PAN, ¿no? Así Ley es, PAN, que es del año 2015, 2007, 2007 2007. que en el seminario, en el CEP, en el Centro de Estudios Transfronterizos, se está haciendo una reforma a esa ley, se están haciendo comentarios a los artículos y se está proponiendo de alguna manera renovar esa ley obsoleta, caduca, que ya no refleja de ninguna manera el tema de la migración que tal y como se está manifestando en el Estado hoy, ¿no? Yo creo que por ahí tendríamos que empezar por los mismos estados fronterizos, tanto en el norte como en el sur del país, para generalmente ir promoviendo esos cambios que hay que lograr en las políticas públicas. Sí, has comentado puntos muy interesantes. Uno de ellos es cómo nosotros aquí en Sonora seguimos pensando a Sonora como donde se termina la cultura y empieza la carne asada, diría Vasconcelos, ¿verdad? Más cerca de los Estados Unidos que de Dios, dirían otros, ¿verdad? Y efectivamente, desde hace bastantes años, Sonora ha cambiado en muchos aspectos. Uno de los aspectos más importantes es cómo sí, conviven personas migrantes de los 5 continentes, transitan, llegan, se quedan, solicitan refugio, Ujú. etcétera, etcétera. Datos actuales comentan que aproximadamente 1 millón de personas han transitado por Sonora desde el 2022 a la actualidad. Datos de la Oficina de Atención al Migrante del 2023 nos hablan de 32,000 personas que ellos atendieron.
más otras 20,000 que atendió el Instituto Nacional de Migración el 2023, más las 6,060 niños y adolescentes que atendió el albergue Tino Tosh. Estamos hablando de mucha gente. Las cifras no son exactas porque hay muchas personas, niños, niñas y adolescentes que están aquí sin ningún trámite en espera de pensar si le siguen al norte o se regresan a sus lugares de origen. Creo que es muy importante trabajar acerca del nuevo contexto migratorio que se vive en Sonora y la ciudad viéndolo desde lo local, Víctor, tiene mucha responsabilidad en la elaboración de estrategias en torno a la recepción, la bienvenida de las personas migrantes. Lo comentamos en la clase de esta semana, ¿recuerdas? Sí, sí. Fíjense que un organismo de la sociedad civil me habló por teléfono hace unos días porque está una persona retornada aquí después de haber vivido 30 años en Estados Unidos, aquí en Hermosillo, y pues quería saber qué podía hacer. Me pregunta dónde se reúne la gente que deportan y que está aquí en Hermosillo, Sonora. ¿Qué puedo hacer? No hay nada, Víctor. No hay nada. Sí. Entonces, lo que quería esta persona, lo que quiere es platicar, pertenecer, empezar a reestructurarse, decíamos, ¿verdad? Sí. En clase. Entonces es muy importante que la ciudad tome riendas acerca de ellos. Ya los cambios, pienso yo, no debemos esperar que venga desde la centralidad. Creo yo que la ciudad, el estado es el responsable de ello. ¿Cómo la ves? Sí, sí, sí. Yo creo que muy pocas veces suceden o ocurren las políticas públicas hasta que no se visualizan los problemas, ¿no? Y en este caso, la gente de una ciudad o de la ciudad, en este caso Sonora, tiene que ser un poquito más sensible con los migrantes, vengan de donde vengan, dada la condición que tengan, porque son personas que, viéndolo desde el punto de vista subjetivo, humano, individual, transitaron una serie de obstáculos para entrar a Estados Unidos y que no pudieron y que están aquí y que no es su voluntad estar aquí. Y yo creo que como ciudadanos, vaya, viéndolo desde el punto de vista de la ciudadanía, lo correcto sería no, si no vas, bueno, como dice una frase, si no vas a ayudar, mejor no estorbes, ¿no? Eh, Ser un poco más cálido, amigable con los migrantes, pues. Eh, es un ejemplo también que yo comentaba hace poco, lo comentábamos en clase también. Por ejemplo, las ferias de trabajo, cuando se dio el caso de los cubanos que estuvieron en el albergue Ana Gabriela Guevara, fueron una de las ferias de trabajo, coincidieron en ese periodo y había una resistencia por parte de las empresas a contratar cubanos porque no tenían la condición de residente permanente o FM3, como también se le conoce en otros términos, para poder trabajar. Sin embargo, habían autoridades de migración ahí diciéndole a las empresas, hey, sí pueden trabajar, ellos tienen permiso especial de la Comar para ejercer también actividades laborales. Y así pasa con todas las nacionalidades. Entonces yo creo que la resistencia empieza viéndolo desde el punto de vista eh, legal, por las mismas empresas, la sociedad civil, que es la que la que está encargada pues de propiciar esas oportunidades para que los migrantes puedan desarrollarse como sujetos sociales, ¿no? Eh, Porque no hacemos nada con establecer políticas públicas o leyes si no se cumplen en la práctica, pues, si no Así se es. cumplen en la práctica. Sí. Entonces yo creo que sí, a nivel individual, ser un poco más amigable con los migrantes. Yo recuerdo que en el caso de la Ana Gabriela Guevara, cuando llegaron los cubanos acá, enseguida nos movilizamos, tenemos una comunidad cubana aquí que hace bastante unida y que todo el tiempo está pendiente de estos temas, pues, y de los temas de Cuba. Y enseguida se empezaron a movilizar personas para llevar ropa, comida, donaciones de dinero. eh, Se hizo una actividad cultural también, Sí. fueron a cantar ahí, a hacer otros actos culturales. Y eso fue un gesto bonito entre cubanos, pero también creo que se puede hacer mucho más con otras nacionalidades. No sé, depende de la gente querer ayudar un poco más. Creo que el Estado, especialmente la ciudad de Hermosillo, tiene todo el capital humano y material
para organizar programas y estrategias en pro de la comunidad migrante internacional. Considero que la geopolítica y considero que las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México a veces es el pretexto para no accionar. Hay mucho que se puede hacer más allá de la complejidad de la relación México-Estados Unidos y hay que empezar en casa. Hay organismos de la sociedad civil, académicos, instituciones, personas que tienen la capacidad y están dispuestas a. Creo yo que los mismos edificios de la ciudad, los mismos recursos de la ciudad se pueden transversalizar para que el dinero no sea el pretexto para atender. Ya ves lo que estamos haciendo en el Colegio de Sonora, en el Seminario Niñez Migrante, el programa de asesorías escolares gratuitas para los niños, niñas y adolescentes. Sí, completamente gratuito. Estamos en un edificio público que es el Colegio de Sonora, luz, agua, teléfono, mucho café, Víctor, ¿verdad? Para los niños de Venezuela, de Honduras, de Guatemala, estudiantes de doctorado como el maestro Jesús Antonio Morales, quien les brinda talleres de robótica. Aquí Víctor les ha dado taller de lectura, taller de cuento, ahí está todo. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta una transversalización institucional en la ciudad. Ojalá que nos estén escuchando quienes están participando como alcaldes, ¿verdad? En las próximas elecciones, estén escuchando que la ciudad tiene un potencial para hacer mucho por la población migrante. Fíjate, Víctor, antes de venir aquí a escucharte, yo venía a escucharte, recibí una llamada de una colega de la Ciudad de México para pedirme ayuda porque hay una familia venezolana de 5 integrantes y las 2 niñas no están yendo a la escuela porque no tienen, les están pidiendo CURP. Fíjate, aún así aprobada la ley de desabancos en espera, sí, el año pasado que sometimos, donde se establece que todos los niños, niñas y adolescentes hasta nivel medio tienen derecho a ir a la escuela, se sigue batallando. Sí. ¿Y cuántos casos de esos no habrá? Pues sí. Sí, entonces es muy interesante, pero bueno, nos desviamos un poco de la migración cubana por México, y a mí me gustaría hacerte una última pregunta, Víctor. ¿Es un punto en la historia de Cuba oscuro que se mantiene en silencio, que no se le ha dado mucha lupa y que no se ha hablado de ello? ¿Qué ondas con la operación Peter Pan? Pues la operación Peter Pan, como muchas personas conocen, fue vamos a decir así, una movida o una estrategia que se empleó a los inicios de la revolución en 1959 por la Iglesia Católica en Cuba para promover la salida, o que padres promovieran la salida de sus hijos a Estados Unidos de manera directa e inmediata a través de visas waivers, que es un visado pues que se daba a través de las iglesias, para que el comunismo no convirtiera a sus hijos o no le quitara a sus hijos, como bien se decía en aquel momento, que la revolución le iba a quitar a los hijos, a los padres, los iba a volver comunistas y los iba a aislar. Y entonces esto fue una propaganda que se promovió de manera contundente en las clases altas de Cuba en aquel entonces y también clases medias. Y mucha gente fue a las iglesias, solicitó una visa para sus hijos y entregó a los hijos a curas, a padres, pues, y los montaron en un avión. Y al sol de hoy muchos de esos niños están, pues, carentes de ese vínculo familiar. Muchos no regresaron a Cuba, se extraviaron esos vínculos entre padres e hijos. Uno de esos casos es Willy Chirino, si mal no recuerdo. Sí. Willy Chirino, un cantante cubano muy famoso que radica en Miami, que él es uno de los niños que salió en ese éxodo. Sí fue un crudo golpe, pero también ahí hubo mucha manipulación, mucha campaña política en contra de la revolución, el inicio de la revolución. Sí, eso hay que reconocerlo, pues, que fue un golpe sucio
y que la gente también se dejó manipular por una Cuba del 59 en que había vivido netamente bajo la ínflula del capitalismo, cambia radicalmente el comunismo y la gente no sabía qué iba a pasar. Y en ese vacío, en ese desconocimiento del mañana, yo creo que fue el anzuelo perfecto que tiraron para que los padres mandaran a los hijos, ¿no? Si me preguntan a mí si qué hubiera hecho yo en aquel momento si fuera el padre de un chamaco, pues yo no lo hubiera hecho igual, de ningún modo. O sea, no me hubiera separado de mi hijo y estuviéramos ahí a la espera, ¿no? A ver qué hubiera pasado. Es Sí, un capítulo oscuro de la migración cubana del que no se conoce mucho. Y sí se conoce, pero no se no habla sé. tampoco de manera abierta y que todavía está por verse toda la verdad sobre eso, ¿no? Yo creo que Todavía duele cientos de niños, niñas y adolescentes que no volvieron a tener contacto con sus familias y que quién sabe dónde estarán en Ujú. estos momentos. Este tema es muy interesante y fíjate cómo finalizamos, Víctor, con el grupo más vulnerable en la migración, Así es, sea de cualquier nacionalidad. así es. Sí, niños, niñas y adolescentes migrantes. La UNESCO en uno de sus reportes recientes establece, Víctor, que alrededor de 500.000 niños desplazados por guerras, cambio climático, persecución, desplazamiento, desigualdad, pobreza, etcétera, pudieran llenar las aulas en el mundo. Ujú. Fíjate, sí, entonces es muy importante seguir hablando de estos y otros temas. Es por eso que el Colegio de Sonora tiene estas charlas de ciencia y café. Esperamos vernos próximamente en la siguiente charla y también sigan la página del Colegio de Sonora. Ahí están los eventos que estamos programando. Mañana hay eventos, la semana que entra hay eventos, etcétera. En lo particular, los invito a la segunda Feria Intercultural de la Niñez que se llevará a cabo el 24 de abril, miércoles de 5 a 7 de la tarde en los patios centrales del Colegio de Sonora, dedicada principalmente a los niños, niñas y adolescentes internacionales de otros países que tenemos aquí, pero es para todos los niños, niñas. Habrá talleres de robótica, habrá juegos, etcétera. Parece ser que tenemos preguntas, ¿verdad? Exacto. Aquí sí, vamos a ver si tenemos preguntas. Eh, tengo aquí una pregunta. Una pregunta bien interesante aquí, de Oscar. Dice Víctor, toda la ciencia tiene sesgos. ¿Consideras que el sesgo propio de cada investigador o investigadora es igual de criticable que la del Estado cubano que mencionas? Pues sí, siempre vamos a tener algún tipo de sesgo en la investigación y desde el punto de vista político, pues existe el sesgo ideológico que pueda tener un Estado a la hora de enfrentarse a otras ideas políticas y verlas como enemigas porque simplemente no parten de esa matriz ideológica que el Estado o que el partido político que está en el poder defiende, pues. Es lo que yo creo que pasa un poco con Morena, pues, que establece una verdad con un basamento ideológico fundamentado en un conjunto de ideas partidistas y que todo lo que está fuera de esa ideología a veces es molesto e incómodo y tratan de o negarlo o silenciarlo o simplemente pasarle por arriba, ¿no? Eh, yo creo que el sesgo se borra un poco con el método y con el conjunto de técnicas y procedimientos que uno aplica como investigador, ¿no? Las ciencias sociales siempre ha tenido una discusión respecto a eso en cuanto a los sesgos que puede tener el propio investigador, pero no solo el investigador, sino el sesgo ideológico, el sesgo de publicación que puede tener el medio en el que tú publicas un artículo de investigación o un libro. Es decir, sesgos siempre va a haber, porque, como decía Bourdieu en el papel del, no me acuerdo ahora el tema del libro, pero el título del libro, pero creo que es algo así como que el papel del científico, el rol del científico, el rol del sociólogo, ajá, el oficio del sociólogo, ok, cierto. Gracias, Chuy. Decía que la ciencia responde a una institución, esa institución responde a un poder y ese poder tiene un interés político determinado sobre
la producción científica. Entonces, todo un círculo vicioso que inevitablemente va, por algún lado, va a haber algún tipo de sesgo, ¿no? Yo creo que el papel de uno como investigador es tratar de disminuir desde todo tipo de sesgos, de los sesgos individuales, los sesgos de investigación, los sesgos políticos que pueda tener la postura del propio investigador, ¿no? Que no se vea reflejado tal cual en la investigación, hasta cualquier otro tipo de sesgo que pueda en un momento determinado presentarse, pues. Pues muy bien, qué manera de terminar esta charla con esos pensamientos de Víctor. Agradecemos a todas y a todos su presencia. No se pierdan la siguiente charla. Estaremos próximamente diciendo dónde, cuándo, cómo y quién, ¿verdad? En el mientras tanto, por favor, chequen la página del Colegio de Sonora, todos los eventos, hay una gran cartelera. Saludamos a todos nuestros amigos y seguidores del Colegio de Sonora. Los esperamos pronto. Bye. Bye, muchas gracias.